Expresamos en nombre del Consejo Permanente de nuestra Organización de los Estados Americanos una cordial bienvenida a la Casa de las Américas. A Su Excelencia María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. A Su Excelencia María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, quienes acordaron realizar esta visita e informarnos acerca de las acciones conjuntas emprendidas en ambas naciones y en la zona de frontera. Todos profesionales de reconocida trayectoria en la diplomacia y en la vida pública de todo el continente. Los lamentables hechos ocurridos merecen de todo nuestro continente un rechazo categórico. Las dinámicas actuales del crimen transnacional organizado nos llevan a expresar solidaridad, condolencias, cooperación, un frente común contra la delincuencia organizada. Estas organizaciones criminales no respetan ningún tipo de frontera y buscan que sus acciones vayan más allá de los territorios nacionales. Por ello, la cooperación, la integración resultan absolutamente necesarias y se hace un llamado para fortalecer todos los mecanismos interamericanos de cooperación en la lucha contra estos delitos. En el primer punto del orden, así entonces acordado, corresponde la presentación a la señora Ministra de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana del Ecuador, Su Excelencia María Fernanda Espinosa. Señora Ministra, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo al señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, al secretario general adjunto, Néstor Méndez, por supuesto al embajador Ángel González, presidente de este Consejo Permanente, a mi colega, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y a todos y todas las representantes de los Estados miembros de esta organización. En primer lugar, reciban un saludo del presidente Lenín Moreno, de nuestro gobierno y de todo el pueblo ecuatoriano. Queremos iniciar agradeciendo la apertura del presidente de este Consejo Permanente y de la canciller María Ángela Holguín por organizar en tan corto plazo esta reunión que es muy importante para el Ecuador. Como ustedes conocen, nuestro país ha vivido días de infinita tristeza tras hechos de violencia en la frontera norte y especialmente por la muerte de ya 7 ciudadanos ecuatorianos y el secuestro de 2 connacionales que aún continúan en esta situación y de quienes no tenemos información última. Para nuestro país, que es un país de paz, estos son hechos nuevos a los que no hemos estado acostumbrados y que se han originado como resultado de un conflicto en la hermana República de Colombia y, como se ha dicho, del crimen transnacional organizado y del narcotráfico. Aquí me gustaría compartir con ustedes quizá un elemento esperanzador y positivo. El día de ayer, la ciudadanía en Ecuador se autoconvocó a una marcha por la unidad y por la paz en el Ecuador. Fue realmente conmovedor, impresionante ver cómo cientos de miles de ciudadanos estuvieron en las calles en todas las ciudades del país, copando las plazas y los espacios públicos con banderas blancas, demandando el retorno de la paz y de la tranquilidad en nuestro país. Yo creo que eso nos llena de esperanza y nos da fuerza para seguir avanzando.
Para el Ecuador, por eso la solicitud de este Consejo Permanente, es fundamental tener este espacio para compartir con todos los países del hemisferio la información sobre la situación actual, porque consideramos que estos temas deben ser tratados en el marco de la cooperación entre Estados y con apoyo de las instancias multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Quiero entonces compartir con ustedes una breve reseña de los acontecimientos. Les ruego un poco de paciencia, es una breve cronología, pero creo que es muy importante que conozcamos cómo se han desarrollado los hechos en estos últimos meses en el Ecuador. El 27 de enero de este año se produjo una detonación de un artefacto explosivo de gran magnitud que destruyó casi por completo las instalaciones del Distrito de Policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, destruyó varias viviendas ubicadas alrededor del edificio de la policía y de esto resultaron al menos 20 personas heridas. Este primer hecho pues, se inició, como decía, a fines del mes de enero de este año. Luego, el 18 de marzo, en el sector conocido como El Pan, que está ubicado también en la provincia de Esmeraldas, una patrulla de las Fuerzas Armadas del Ecuador que realizaba operaciones militares de vigilancia y control en la frontera, fue objeto de un ataque desde el territorio colombiano y tuvo como resultado 4 militares ecuatorianos heridos. Luego, inmediatamente, 2 días después, el 20 de marzo, en el sector fronterizo de Mataje, una patrulla militar ecuatoriana fue alcanzada por un artefacto explosivo casero con un doloroso y trágico resultado. 4 militares, es decir, 4 infantes de marina fallecidos y 11 personas heridas. El 26 de marzo, en el sector de Mataje, asimismo, fueron secuestrados 2 periodistas y un conductor del diario ecuatoriano El Comercio, quienes lastimosamente y a pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por precautelar su vida, fueron asesinados por sus captores. Esta noticia fue confirmada el 13 de abril, mientras estábamos en la Cumbre de las Américas en el hermano país del Perú. El 17 de abril, el ministro del Interior del Ecuador anunció haber recibido un video del grupo llamado Frente Oliver Sinisterra, relacionado con un segundo secuestro de ciudadanos ecuatorianos, en este caso 2 ciudadanos ecuatorianos. Todos estos sucesos evidentemente han merecido la inmediata respuesta del presidente de la República y del gobierno del Ecuador. Por lo tanto, el 28 de febrero, mediante decreto ejecutivo, se declaró el estado de emergencia en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas por una duración de 60 días. El 28 de marzo se renovó este estado de excepción mediante un nuevo decreto ejecutivo. Por supuesto, de acuerdo a nuestro apego a los compromisos internacionales relativos a los derechos humanos y conforme a lo que dispone el artículo 166 de la Constitución, el artículo 4 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana notificó a los organismos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA oportunamente sobre estos 2 estados de excepción en la provincia, en estos 2 cantones de la provincia de Esmeraldas. Ante estos hechos y en coordinación con las autoridades de Colombia, Ecuador ha activado las reuniones de lo que llamamos el mecanismo 3+2, que consiste en una reunión entre cancilleres y ministros de Defensa e Interior de ambos países durante 2 ocasiones en este periodo. El primero, el 14 de febrero, en la ciudad de Pereira, en Colombia, y una muy reciente, el 16 de abril, en la ciudad de Quito. Es importante saber cuáles han sido los acuerdos a los que hemos llegado con Colombia en el mecanismo 3+2. Primero, obviamente, reforzar la cooperación policial y de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en los procesos de investigación e inteligencia.
fortalecer la cooperación entre fuerzas navales de ambos países, sobre todo en la zona de la Franja del Pacífico. Elaborar protocolos conjuntos para el caso de operaciones militares coordinadas en la frontera común, el intercambio de información de inteligencia de una manera oportuna en tiempo real y una redefinición de los protocolos en los mandos regionales de ambos países. También acordamos analizar la presencia de puestos militares compartidos, tipo destacamento militar combinado o con alrededor de 40 oficiales, emulando a un modelo similar que tiene Colombia en el Cabo del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. También pues hemos mantenido reuniones a nivel de la CONBIFRON, de la Comisión Binacional de la Frontera Norte, que es un mecanismo de coordinación de seguridad entre el Ecuador y Colombia, que se reúne usualmente 2 veces al año. En esta oportunidad hemos tenido ya 2 reuniones de lo que va del año, el 24 de marzo en la ciudad de Tulcán y el 17 de abril. Esa reunión acaba de concluir el día de ayer en la ciudad de Esmeraldas, precisamente en el Ecuador. Y yo creo que es claro que Ecuador y Colombia estamos trabajando conjunta y coordinadamente para enfrentar esta situación y salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos en la zona fronteriza. Para el Ecuador, para nuestro país, es fundamental, además, que todas las medidas se enmarquen en el estricto respeto a los derechos humanos y así lo estamos garantizando. En el caso específico del equipo periodístico que fue internacional, que fue realmente conocido mundialmente, este episodio ha sido realmente muy doloroso para el Ecuador. Es así como en el marco de la Cumbre de las Américas en Lima, mantuve una reunión con el jefe de la delegación regional del Comité de la Cruz Roja para que podamos coordinar acciones inmediatas para la recuperación de los cadáveres de los 3 periodistas. Estamos en ese proceso. Tanto Colombia como Ecuador y sus instancias de seguridad han suscrito los convenios y los protocolos necesarios y ese proceso sigue en marcha. Ese mismo día, el 13 de abril, ese día tan triste para el Ecuador, me reuní con la canciller Holguín y con el presidente Juan Manuel Santos para que podamos coordinar acciones urgentes de cooperación y es ahí donde decidimos convocar a este Consejo Permanente. Nuestro país, como es de conocimiento público, asigna una importancia fundamental a la protección de las personas en movilidad humana. Somos el país de América Latina y del Caribe con mayor número de refugiados y trabajamos constantemente para la protección de sus derechos. En la zona de frontera, los flujos migratorios son inevitables y cada vez más intensos y más agudos, incluso creando situaciones adversas, ¿no? En el primer trimestre del 2018 el Ecuador ha recibido ya 783 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos colombianos. Según nuestra Secretaría Nacional de Riesgos, solo el día de ayer, es decir, 19 de abril, llegaron a nuestro albergue ubicado en la ciudad de San Lorenzo 52 familias de Colombia, solamente el día de ayer. Asimismo, tenemos una estimación del número de desplazados internos ecuatorianos a propósito de este conflicto. Hasta el momento tenemos unas 700 personas, pero se estima que si las familias que están viviendo en la zona más riesgosa, en la zona de Mataje, pues tendríamos alrededor de 7.000 desplazados internos que requieren ser reubicados. Estos flujos migratorios pues, han requerido asimismo una respuesta inmediata del gobierno del Ecuador. Entre las principales acciones que podemos destacar están el establecimiento de una oficina permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en San Lorenzo con el propósito
de atender a las personas en necesidad de protección internacional. Hemos realizado varias visitas técnicas a la zona fronteriza de Esmeraldas y San Lorenzo para capacitar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional sobre temas de protección internacional y cuidado de las personas en movilidad humana en la zona fronteriza. Asimismo, hemos ofrecido capacitación al Batallón de San Lorenzo de la Policía Nacional sobre nuestro marco legal, sobre la Ley Ecuatoriana de Movilidad Humana y también sobre el Estatuto de Refugiados y Visas en esa zona. Hemos otorgado apoyo a través de la coordinación con los Ministerios de Defensa y de Interior para el manejo de casos de personas bajo protección internacional. Trabajamos de manera muy cercana con la Defensoría Pública en favor de los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y hemos integrado una mesa interinstitucional para gestionar flujos migratorios inusuales, como les denominamos, con todo el frente social del Gobierno Nacional, donde está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, es decir, hemos formado una mesa interinstitucional permanente donde resolvemos los problemas de atención y cuidado a las personas en vulnerabilidad. El Ecuador, y es conocido por esto, acoge a las personas sin distinción de su situación migratoria. Son todos los seres humanos en Ecuador considerados ciudadanos con todos los derechos, son integrados en la vida cotidiana de los ecuatorianos y reciben atención de salud, educación y acceso al empleo. Para el Ecuador, en este momento precisamente es fundamental tomar las medidas necesarias, como lo hemos venido haciendo, para que la calma regrese a nuestro país y trabajar a través de la cooperación internacional en materia de desarrollo fronterizo. Pensamos que es fundamental consolidar la presencia del Estado, la oferta de servicios, el desarrollo integral en la zona fronteriza, como se ha venido haciendo en estos últimos años. El día de ayer, precisamente, tuvimos una mesa con la cooperación internacional para compartir con ellos nuestro plan de acción emergente e inmediata de inclusión y desarrollo sostenible para la zona fronteriza. Queremos aprovechar también para agradecer las innumerables muestras de solidaridad, de fraternidad y apoyo que nos han enviado todos los países aquí presentes. Hemos iniciado ya un diálogo con distintos países para cooperación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que mencionaba. Seguiremos agotando todos los mecanismos para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la paz en nuestro territorio y estamos seguros que contaremos con el apoyo de los países miembros de esta organización. Hemos hecho un llamado, y así lo hemos hecho firmemente de la mano con el hermano país de Colombia y con su gobierno, un llamado a multiplicar nuestros esfuerzos para combatir el flagelo multidimensional de la delincuencia organizada internacional y el narcotráfico de manera mancomunada a través de estrategias conjuntas, de esfuerzos colectivos. En el marco de esta organización de la OEA hemos tomado ya varias acciones y creemos que debemos redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en el marco de las reuniones de ministros de Seguridad Pública de las Américas, el MISPA, a través de una cooperación estrecha a favor de la seguridad integral de los ciudadanos de nuestra región y del hemisferio en el marco del derecho interamericano. Consideramos que alcanzar la seguridad integral, incluyente y eficaz es otro de los retos al cual nos enfrentamos y no lo podemos hacer solos, evidentemente. Estamos y vivimos en un mundo tan interconectado, donde la cooperación eficaz y la rápida cooperación entre los estados también es fundamental. Para ello, el Ecuador apoya los procesos institucionalizados como el que he mencionado, como el MISPA. Tendremos en el próximo año, en el 2009, esta reunión en el Ecuador
como símbolo de una expresión clara de trabajo y compromiso conjunto demostrado para nuestra cooperación a nivel hemisférico en contra de las amenazas que enfrentamos todos, como lo que hemos dicho ya, como la delincuencia organizada y el narcotráfico. Una vez más, entiendo que luego habrá preguntas, oportunidad de tener un diálogo abierto con ustedes. Quiero una vez más dar las gracias por su presencia aquí, que es una demostración de su interés, de su preocupación, de su solidaridad y de su compromiso por lograr que nuestra América Latina y caribeña sea lo que dijo la CELAC en una proclama presidencial: América Latina y el Caribe como una zona de paz. Muchas gracias una vez más por esta convocatoria y por su presencia aquí. Muchas gracias a usted, señora ministra de Relaciones Exteriores, por su presencia, por su presentación. Ahora corresponde la palabra a la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, doña María Ángela Holguín. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a la señora canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, al señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, al secretario adjunto, a todos los embajadores aquí presentes y a los representantes también de países observadores. Quiero, primero que todo, extenderle nuevamente al Ecuador las condolencias por los asesinatos ocurridos en las últimas semanas y expresarle que para Colombia son como propios. Nuestro gobierno comparte plenamente el dolor del presidente Moreno y de todos los ecuatorianos por los trágicos hechos acontecidos en este pasado reciente y el vil asesinato de los periodistas del diario El Comercio, así como los 4 infantes de Marina asesinados y el secuestro de 2 ecuatorianos en días recientes por parte de la estructura criminal de alias Guacho, que opera en la frontera colombo-venezolana. Y expresamos, ecuatoriana, y expresamos un saludo de corazón y con el alma partida a las familias de esos 3 miembros del diario El Comercio y a las familias de los infantes de Marina. Nosotros que hemos vivido este conflicto por más de 50 años y donde sabemos el dolor de las víctimas, porque este proceso que hemos hecho, este proceso de paz con las FARC, en estos 5 años hemos visto el verdadero dolor de estas personas, de las personas que sufren el conflicto, a las que les ha tocado sus familiares, sus hermanos, sus padres, sus hijos. Y sabemos que es la parte realmente más injusta de este conflicto, ese dolor permanente, y por eso en el proceso de paz hemos puesto siempre a las víctimas como centro del conflicto. Y en eso quiero hacerle llegar mis más sentidas condolencias a las familias de Paul, Javier y Efraín y a los 4 infantes de Marina. Y aquí quiero también de manera urgente hacer un llamado a los responsables para hacer entrega de los cuerpos de los familiares. Es imperativo, es un imperativo humanitario que ellos devuelvan los cuerpos para que estén con sus familias. Colombia continuará brindando toda la colaboración a las labores desplegadas por la Cruz Roja para dicho propósito. Durante décadas, Colombia ha tenido que afrontar la violencia y la barbarie del terrorismo y del narcotráfico. Nuestra nación ha aprendido que nunca hay que ceder ante el chantaje de los terroristas. Afortunadamente, el Ecuador
hasta el momento no había tenido que vivir esta dolorosa experiencia y lo que le está pasando hoy nos duele profundamente. El terrorismo no tiene fronteras, el narcotráfico no tiene fronteras y en eso, por eso es tan importante trabajar unidos, por eso es tan importante la cooperación, por eso es tan importante que nos encuentren fuertes, nos encuentren unidos en esta lucha y nunca mostrar ningún tipo ni de debilidad ni de rompimiento en la relación entre los países. Y por ello el presidente Santos ha reiterado y sigue reiterando la disposición del gobierno colombiano de colaborar más que nunca con el gobierno ecuatoriano en todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia por estos crímenes. No es un secreto que detrás de este asesino de alias Guacho está una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, con una estructura conformada por hombres de ambos lados de la frontera que actualmente buscan generar terror, porque están viéndose amenazados y viendo amenazado ese lucrativo negocio por cuenta del despliegue militar, de las operaciones de inteligencia y las incautaciones que se han realizado en ambos países de la frontera. La respuesta conjunta no se ha hecho esperar. Nuestros mecanismos binacionales de diálogo, como lo ha expresado la canciller María Fernanda Espinosa, y de coordinación al más alto nivel se han activado, incluyendo la de ministros. Están trabajando con toda celeridad y firmeza a nivel técnico y político para doblegar la estructura criminal que está detrás de estos crímenes. Para la lucha contra las estructuras criminales que operan en la frontera con Ecuador, el Gobierno de Colombia ha dispuesto el despliegue de 12.000 soldados y policías con puesto de mando en el municipio de Tumaco, en las campañas llamadas Atlas y Perseo. Para el resto de la zona fronteriza, en la frontera con Ecuador, hay 57.000 miembros de las Fuerzas Armadas en una operación llamada Zeus. Tenemos grupos élites desplegados en toda la frontera para apoyar con inteligencia las operaciones militares y policiales con plena coordinación binacional, la cual produjo, por ejemplo, la captura de hace unos días de Alan Bryan, segundo de esta estructura criminal. Hemos adelantado igualmente operaciones coordinadas de interdicción contra las drogas, como la Operación Orión, y se ha desplegado la más grande operación de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en la zona. Hemos igualmente adelantado importantes labores de coordinación para lograr la ubicación y captura de los responsables de este delito, pero aquí yo creo que hemos demostrado que la única manera, y repito, la única manera que podemos acabar con estas estructuras es trabajando unidos y trabajando mancomunadamente de la mano en inteligencia, que es tal vez lo más importante que hay en esta lucha, y en coordinación las fuerzas militares y policiales. Y lo hemos dicho y lo reitero hoy, seguiremos al lado del Ecuador combatiendo firmemente con toda la contundencia. No vamos a desfallecer en esto. Esta estructura criminal será desmantelada, por más poderosa que sea, jamás será superior a la institucionalidad. En los últimos años, y gracias al impulso y coordinación de los gabinetes binacionales que hemos tenido con Ecuador, nos hemos enfocado en potenciar el desarrollo y el bienestar integral para todas las poblaciones fronterizas. Sabemos que esto es una apuesta a mediano y a largo plazo y que en última instancia es la que garantizará que la delincuencia y el crimen no prosperen en esta zona. Pusimos en marcha un fondo para el desarrollo binacional desde el año 2013, con algunas demoras desafortunadamente, pero que estará pronto en funcionamiento. Sin embargo, en nuestro esfuerzo no desconocemos que el narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos complejos, pues implican a múltiples actores, recursos e intereses que permean las fronteras con una gran capacidad económica derivada del narcotráfico. Por esta razón, fortalecer la institucionalidad de la fuerza pública y de la policía para responderle a estas estructuras es primordial. Acá no podemos dejar ni un solo espacio a la debilidad, ni ningún tipo de espacio a encontrar fracturas o encontrar
lo que los criminales finalmente buscan, y es el miedo a confrontarlos. Y la naturaleza de este fenómeno exige una respuesta también integral, en múltiples frentes y a diferentes niveles. Derrotar el terrorismo y el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional, es una tarea que no podemos asumir solos Ecuador y Colombia, como Colombia no la pudo asumir solo ella durante tantos años. Necesitamos enfrentar el problema mundial del tráfico de drogas, unidos el hemisferio total y completamente comprometido. Colombia lo ha tenido que vivir a lo largo de su historia y cuenta con valiosas experiencias y capacidades que hoy las tenemos al servicio del mundo y en este momento están desplegadas en el sur del país. Extendemos un llamado especial a la región para que se sume con contundencia a este desafío. Lo que sucede en Colombia y en nuestras fronteras es de relevancia estratégica para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en todo el continente y también a nivel global. Reiteramos la importancia que tiene para Colombia la relación con Ecuador. Destacamos la excelente comunicación y cooperación que hoy existe y esperamos que continúe en esa misma línea. El gobierno colombiano no desfallecerá en la búsqueda de la paz, la cual, como bien lo dice el mismo presidente Lenín Moreno, no solamente es la paz de Colombia, sino es la paz de la región. Y aquí los invito a que trabajemos juntos en un tema que es primordial en esta lucha contra el narcotráfico y es la interdicción marítima. Todos tenemos que trabajar unidos en el tema fundamental de la interdicción. Lo que hay y lo que vemos hasta el momento es que los esfuerzos que hace Colombia, Ecuador y Panamá, por ejemplo, en la lucha contra la interdicción, es casi el 80% del total de la interdicción que se hace. En esto le hacemos un llamado a los países de Centroamérica, a México, a Estados Unidos, que trabajemos juntos en la interdicción. La única manera que estos delincuentes y estas estructuras frenen es que se les frene la posibilidad de entrar a los mercados. Todos nuestros países deben recorrer con firmeza la senda sin retorno a que conduzca a derrotar a los criminales del terror y del narcotráfico. Nuestros gobiernos y jefes de Estado han sido claros y hoy lo reitero: o estos criminales se someten a la justicia con las garantías de ley o tendrán sus días contados. Los criminales jamás podrán superar la contundencia de la fuerza legítima de los Estados, que no dudaremos en aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Canciller de Colombia, doña María Ángela Holguín. De nuevo reiteramos a todas las embajadoras y embajadores nuestra gratitud, nuestra complacencia por su presencia, por su disposición. E igualmente subrayamos la importancia de la presencia de las señoras ministras, lo cual enaltece la importancia de este espacio de las Américas para tratar los temas de la más alta importancia en el conocimiento y en la apreciación en cuanto a los desafíos del continente. Ahora, siguiendo con nuestro orden del día, corresponde, tal como ha sido aprobado, la consideración del proyecto de declaración de solidaridad y respaldo hemisférico ante los actos de violencia en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, tal como ha sido expuesto, ilustrado por las señoras cancilleres. Se trata de una declaración que fue distribuida y que fundamentalmente recoge las ideas de solidaridad, de cooperación y de acción conjunta y decidida de todas nuestras naciones frente al desafío ya mencionado. De manera pues que someto a la consideración de los señores
de los señores representantes permanentes y embajadores, y en ese orden de ideas me permito dar la palabra al señor embajador de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Queremos, en primer término, agradecer la presencia de las excelentísimas ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador y de Colombia en esta sesión extraordinaria. Queremos saludar también al señor secretario general, don Luis Almagro, al secretario general adjunto, y expresar a nombre de la misión de Chile, del gobierno de Chile, de su pueblo, nuestro abrazo fraternal, nuestro abrazo solidario por los trágicos acontecimientos ocurridos, por la muerte de estos 7 ciudadanos ecuatorianos. Nuestro presidente, Sebastián Piñera, desde el primer momento expresó su solidaridad con el gobierno del presidente Moreno, con el pueblo ecuatoriano. ¿Quién puede ignorar, quién puede desconocer el dolor de un pueblo pacífico, de un pueblo hermano como el ecuatoriano, que sufre de estas irremediables pérdidas? Nuestra solidaridad, nuestras condolencias, nuestra cercanía con los familiares de estos 7 ciudadanos ecuatorianos, de estos trabajadores del periodismo, del diario El Comercio, de estos infantes de Marina. A todos ellos reitero nuestra solidaridad. Y queremos igualmente expresar, señor presidente, señoras ministras de Ecuador y de Colombia, nuestra adhesión, nuestro respaldo a la forma como han estado trabajando los dos países, como han estado trabajando Colombia, Ecuador y Colombia, mancomunadamente, como nos señalaban las señoras cancilleres en sus respectivas presentaciones, en forma conjunta, desde un primer momento, en un diálogo que ha sido transparente, que ha sido respetuoso, de altura y constructivo. En el año en que celebramos el aniversario número 70 de nuestra organización, qué alegría de ver a 2 países hermanos que están trabajando de manera coordinada, conjunta, para enfrentar uno de los flagelos criminales que asolan no solo a esos países, sino que están afectando a todo el hemisferio y que requieren de respuestas de toda la comunidad hemisférica. Este proyecto de declaración es una declaración ciertamente de solidaridad y de respaldo, de condolencias ante la tristeza que embarga al pueblo ecuatoriano, de apoyo al trabajo que viene realizando, a la reacción que ha tenido el presidente Lenín Moreno y su gobierno, pero también es una invitación que nos hacen a trabajar de manera coordinada, conjunta, de responder hemisféricamente a estos graves delitos y acciones criminales. Nuestro reconocimiento a Colombia, porque desde el primer momento la canciller Holguín, así como obviamente el propio presidente Juan Manuel Santos, de esa respuesta no solo solidaria, sino que de una respuesta que invitó a la acción y a la acción para enfrentar a aquellos actos criminales que asolaron a la frontera, en la frontera común colombo-ecuatoriana. Nuestra delegación desea expresar su patrocinio, su beneplácito, su aplauso a esta declaración, y creemos que un texto de esta naturaleza, que resume precisamente
el espíritu con que han hablado nuestras dos cancilleres merece ese aplauso general de aclamación para su adopción en esta sesión extraordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor embajador de Chile. Me permito extender el uso de la palabra al señor embajador de México. Muchas gracias, señor presidente. Y tengo el honor de hablar tanto en representación de la ALADI como a título nacional. En representación de la ALADI quisiera antes que nada agradecer la oportuna convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que nos permite escuchar tanto a la ministra María Fernanda Espinosa como a la ministra María Ángela Holguín, a quienes por supuesto doy la más cálida bienvenida. Y nos permite asimismo constatar de manera fehaciente la colaboración que se ha dado entre Ecuador y Colombia en el contexto de los hechos ocurridos en la frontera común y que culminaron con el lamentable asesinato de 3 ciudadanos ecuatorianos a manos de la delincuencia organizada transnacional, incidente que se suma a una serie de lamentables hechos ocurridos en esa zona. En nombre de la ALADI, pero también en nombre del Gobierno de México, permítame reiterar las más sinceras condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en estos deplorables y tristes hechos y refrendar nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Ecuador. En particular, quisiera hacer eco de las palabras de solidaridad expresadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la sesión plenaria el sábado pasado en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. A título nacional, México reconoce los esfuerzos conjuntos que han realizado los gobiernos de Colombia y Ecuador para garantizar la seguridad de la frontera que comparten y para cooperar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Saludamos la excelente comunicación y colaboración que han mantenido Ecuador y Colombia, dos naciones amigas de México, para enfrentar los retos comunes en un entorno de entendimiento y cooperación. El Gobierno de México manifiesta una vez más su disposición para seguir ampliando la cooperación hemisférica en el combate a la delincuencia organizada transnacional. Tenemos toda la confianza en que la solidez institucional de ambos países permitirá llevar justicia a las víctimas de estos lamentables hechos y seguir construyendo sociedades en paz, prósperas y justas. Me uno a las palabras del embajador de Chile en reconocimiento al trabajo mancomunado conjunto de Colombia y Ecuador y Colombia. Y me permito, por tanto, secundar su moción de adoptar por aclamación la resolución que han presentado a esta sesión del Consejo Extraordinario. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. En consideración la resolución, si así lo estima la sala. Quisiera saber. Se da entonces por aprobada la declaración. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia, Diego Pari. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. En principio, permítame saludar a la señora canciller María Fernanda Espinosa de la hermana República del Ecuador y de la misma manera a la señora canciller María Ángela Holguín de la hermana República de Colombia. Agradecer a las señoras ministras de Relaciones Exteriores por la amplia información brindada en este Consejo Permanente y también agradecer a la delegación de Ecuador y a las misiones permanentes de Ecuador y Colombia por haber solicitado esta sesión extraordinaria para poder abordar el tema.
a nombre del pueblo y el gobierno boliviano, expresar nuestra solidaridad al gobierno del Ecuador, a las familias de los 7 infantes de Marina, así como de los periodistas secuestrados y asesinados, y nuestra solidaridad también con las familias de las 2 personas que actualmente se encuentran secuestradas. Creemos que estos lamentables acontecimientos violentos solamente tienen la intención de generar violencia, de generar zozobra y de generar terror en las familias que habitan en esta región fronteriza entre Ecuador y Colombia. Reconocer el trabajo conjunto de Ecuador y Colombia para enfrentar esta difícil situación. Como muy bien se ha mencionado en esta sesión, la unidad de nuestros pueblos y gobiernos hará que podamos vencer el crimen transnacional. Señor presidente, con lo dicho, quiero dar lectura al comunicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia habría publicado el día 13 de abril de 2018. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno y el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, expresa su profundo pesar por el asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, secuestrados en la población de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, de Ecuador, en la frontera norte con Colombia. Bolivia, consecuente con su cultura de paz, expresa su repudio a estos lamentables hechos, así como el uso de cualquier acción de fuerza y o hecho sangriento que afecta a la convivencia pacífica de los pueblos. El Gobierno de Bolivia espera el pronto esclarecimiento de estas acciones criminales y manifiesta sus condolencias y solidaridad a las familias de los 3 periodistas asesinados, así como a toda la población ecuatoriana. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, hace llegar al Gobierno y pueblo ecuatoriano su profundo pesar por este lamentable suceso y manifiesta sus más sinceras condolencias a las familias de los periodistas victimados. Con ello, presidente, también expresar todo nuestro respaldo a la declaración presentada en esta sala y pues todo nuestro reconocimiento a las misiones permanentes de Ecuador y Colombia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Bolivia. Tiene ahora la palabra el señor embajador del Brasil, José Luis Machado Costa. Muito obrigado, senhor presidente e querido amigo, embaixador Andrés Gonçalves, por conceder-me a palavra. Pode estar certo que a presidência colombiana deste Conselho contará com o decidido apoio do Brasil. Gostaria primeiramente de registrar a grande satisfação da delegação brasileira em receber neste Conselho a ministra das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador, Maria Fernanda Espinosa, e a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Maria Ángela Holguín. Sua presença, representando países amigos e irmãos do Brasil, eleva nossos trabalhos e muito nos honra nos dias de hoje. Senhor presidente, o governo brasileiro tomou conhecimento com consternação do assassinato de profissionais da imprensa equatoriana que haviam sido sequestrados na região da fronteira entre o Equador e a Colômbia, assim como dos incidentes que levaram à perda da vida de membros das forças públicas do Equador e dos novos sequestrados cidadãos equatorianos. Transmito a solidariedade do Brasil aos familiares das vítimas e ao povo e governo equatorianos e reitero nossa condenação a todos e qualquer atentado contra a vida e ato de violência, independentemente da sua motivação. Reconhecemos e valorizamos, ademais, o papel da imprensa como elemento fundamental da democracia. Por esse motivo, há que se rechaçar qualquer forma de cerceamento e sua livre atuação. Senhor presidente, agradeço aos chanceleres do Equador e da Colômbia pelo compromisso político demonstrado, por seu comparecimento neste Conselho e por suas contundentes apresentações. O fato de que os 2 países tenham reagido a um incidente tão traumático com o reflexo do diálogo e da diplomacia deve servir de exemplo e inspiração a todos nós. A decisão de ambos os países de buscarem a concertação no mais alto nível para responderem a desafio comum é mensagem clara e positiva que fortalecerá seus laços bilaterais. Essa decisão reflete, ainda, o princípio da convivência pacífica entre os povos de nosso hemisfério consagrados na Carta da OEA. Por essas razões, senhor presidente, o Brasil apoia de forma decidida e inequívoca a declaração que adotamos por aclamação hoje neste Conselho. Muito obrigado.
Muchas gracias, señor embajador. Ahora corresponde el uso de la palabra al señor embajador de Haití. Leon Charles, vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Muchas gracias, Presidente. Monsieur le Président, au nom du caucus des ambassadeurs de la CARICOM, permettez-moi de joindre ma voix à celle des représentants des pays qui m'ont précédé pour saluer cette initiative louable prise par les chanceliers de la Colombie et de l'Équateur de se présenter devant le Conseil permanent afin de faire un exposé non seulement des faits survenus récemment sur leurs frontières communes, mais surtout les actions entreprises en vue de contrecarrer cette tendance à la violence commanditée par des acteurs qui veulent entraver le processus de paix dans lequel se sont engagés les pays frères de la Cordillère des Andes. Monsieur le Président, les pays de la CARICOM apportent leur soutien au gouvernement de la Colombie et de l'Équateur, comme ils l'ont exprimé hier au cours d'un entretien accordé aux ambassadeurs Andrés González Díaz et José Valencia Amores lors d'une rencontre du caucus des ambassadeurs de la CARICOM. Nous les invitons donc à continuer à travailler afin de renforcer leurs mécanismes de coopération et combattre de manière coordonnée la délinquance transnationale organisée, et ce, dans l'intérêt de la stabilité politique et la promotion de la paix. Une paix indispensable au développement économique et social durable de notre région. Je vous remercie, Président. Merci, monsieur l'ambassadeur. Tiene ahora la palabra el señor representante de los Estados Unidos, Kevin Sullivan. Good morning, Mr. Chair. Thank you very much. The United States joins others around this table in welcoming Ministers Espinosa and Holguín to the Council, and thanks them for their detailed reports about these regrettable incidents on the border of their two countries. The United States joins others in strongly condemning those responsible for the deaths of 3 members of the press from Ecuador's El Comercio newspaper, as well as of 4 military officers near Ecuador's border with Colombia. Madam Chair, or Mr. Chairman and Madam Ministers, our thoughts are with the families and loved ones of Javier Ortega, Paul Rivas, and Efrain Segarra. Our hearts also go out to the families of the fallen members of Ecuador's armed forces lost in this terrible incident. We salute the dedication of the journalists who died to shining a light on violence plaguing those living in the border region. As Vice President Mike Pence underscored at the Summit of the Americas last week in Lima, we were reminded of the threats that we all face when narco-terrorists in Ecuador brutally killed 2 journalists and their driver. I extend the condolences and the prayers of the American people to the victims and their families, and to the people of Ecuador. The United States strongly supports the declaration that we approved together today and stands with the people of Ecuador and Colombia in the shared fight against transnational criminal organizations. My government stands ready to assist in bringing to justice those responsible for this reprehensible attack, and to continue our efforts to battle together the scourge of narco-trafficking all over our region. We reiterate our longstanding commitment to sustain partnerships between the peoples of Ecuador, Colombia, and the United States, and we applaud the cooperation between Ecuador and Colombia to address this threat, cooperation which reflects the spirit and values that the OAS embodies. Mr. Chairman, press freedom is essential to a healthy democracy, and violence against journalists is a cowardly act and a cowardly attack on values shared widely throughout our region. Upholding and promoting free, independent, and open press is a fundamental value of the United States, and we will continue to uphold
this freedom domestically and promote it around the world. With this in mind, we welcome the strong condemnation of these recent kidnappings by the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, and note his call for prompt and thorough investigation. We also reiterate the need for stronger protection measures across our region to ensure the safety of journalists in exercising their democratic duty to report the news. We would like to acknowledge the support of Secretary General Almagro for OAS efforts related to conflict resolution and border security, to include the monitoring and verification efforts of the OAS mission to support the peace process in Colombia, or MAP, work championed by the OAS Fund for Peace as well. In closing, Mr. Chair, the international community must continue to support these important and timely efforts. Thank you very much. Thank you very much to the United States. Tiene ahora la palabra la señora embajadora del Perú, Ana Rosa Valdivieso. Gracias, señor presidente. Quiero felicitarlo en su ejercicio de la presidencia y manifestarle que tiene todo el apoyo de la delegación del Perú. Mi delegación saluda la presencia de la señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, María Fernanda Espinosa, así como de la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y agradece la valiosa información presentada el día de hoy respecto de la delicada situación en la frontera entre ambos países, generada por los hechos de violencia que incluyen el asesinato de 3 integrantes ecuatorianos de un equipo periodístico y el atentado contra la libertad de expresión que ello conlleva. El gobierno peruano condena ese asesinato y manifiesta su más firme rechazo a todo acto de violencia ocasionado por el terrorismo, el narcotráfico y cualquier otra forma de delincuencia organizada, que contravienen los fundamentos esenciales del Estado de Derecho, la convivencia pacífica y democrática y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, reitera su compromiso con la cooperación en materia de seguridad, en el ámbito bilateral, regional y global. Los gabinetes binacionales que son realizados anualmente con nuestros vecinos son una expresión clara de tal compromiso. Ningún país puede permanecer indiferente ante el recurso a la violencia y a la crueldad que ha mostrado el grupo terrorista que actúa en la zona fronteriza entre los dos países hermanos. Por ello, el Perú reitera su solidaridad con los pueblos y gobiernos del Ecuador y Colombia y expresa su respaldo al trabajo conjunto que vienen desarrollando para enfrentar la difícil situación existente en la zona de frontera, sancionar a los responsables de esos condenables actos y afianzar la paz y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora embajadora del Perú. Tiene ahora la palabra el señor embajador del Uruguay, don Hugo Cairuz. Muchas gracias, señor presidente, y primero por concedernos el uso de la palabra y al mismo tiempo querríamos, como lo hizo la señora embajadora de Perú, darle a usted la bienvenida a la presidencia del Consejo Permanente y desde ya usted contará con todo el apoyo de la delegación de Uruguay al frente de los trabajos de este Consejo. Queremos agradecer y destacar la presencia y las presentaciones hechas por las señoras ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Colombia, María Ángela Holguín, y por la detallada información que nos han brindado y también destacar el trabajo conjunto de ambos gobiernos. El pasado 13 de abril, señor presidente, Uruguay emitió un comunicado de prensa transmitiendo su solidaridad con Ecuador y condolencias a las familias de las víctimas ante el asesinato de 3 trabajadores del diario El Comercio de Quito. Queremos transmitir asimismo nuestra solidaridad con Ecuador por la muerte de los 4 infantes de Marina y por las 2 personas secuestradas. En relación a la declaración de solidaridad y respaldo hemisférico ante los actos de violencia en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, aprobada por aclamación en esta sesión del Consejo Permanente, la misma contempla la condena y rechazo categórico a los episodios de violencia perpetuados,
al tiempo que alienta al fortalecimiento e implementación de mecanismos de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que afecta a la región en cuestión. Para finalizar, señor presidente, se trata asimismo de una declaración presentada conjuntamente por ambos gobiernos, la cual Uruguay acompaña y apoya, fiel a su tradición de defensa de los derechos humanos y libertades del ser humano, su integridad física y la seguridad en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias al señor embajador del Uruguay. Tiene la palabra el señor embajador de Costa Rica, don Rogelio Sotela. Gracias, presidente. Costa Rica saluda y agradece a las señoras cancilleres de Ecuador y Colombia su detallada exposición sobre los dolorosos hechos que han acontecido en la frontera colombo-ecuatoriana y a su vez manifiesta su total condena por el asesinato de los dos periodistas y del conductor del diario El Comercio que estaban secuestrados desde hace varios días en la selva mencionada. Además, se solidariza con los familiares de las víctimas y con el pueblo y gobierno del Ecuador. Costa Rica apoya las acciones bilaterales que realizan los gobiernos de Ecuador y Colombia con el fin de dar captura y llevar ante la justicia a los perpetradores de los crímenes. La muerte de todo ser humano es una pérdida irreparable que no debe quedar en la impunidad. Por ello, Costa Rica censura este acto criminal y reitera su apoyo a la lucha internacional contra el crimen organizado y la censura o violencia a los medios de comunicación. A la vez, deseo manifestar la complacencia de Costa Rica por la aprobación de la Declaración de Solidaridad y Respeto Hemisférico ante los actos de violencia en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tiene ahora la palabra el señor embajador de Panamá, el señor Jesús Sierra Victoria. Gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto. Panamá desea agradecer la presencia de sus excelencias María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador, y María Ángela Holguín Cuellar, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ante esta sesión extraordinaria, así como de sus presentaciones sobre los hechos acaecidos recientemente en la frontera común entre Colombia y Ecuador. Sobre el tema que nos ocupa, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, el día viernes 13 de abril de 2018, había expresado en nombre del Gobierno en un comunicado su condena a los actos de violencia perpetrados por grupos de narcotraficantes que resultaron en el asesinato de dos periodistas y un colaborador del diario ecuatoriano El Comercio. Y rechazaba este tipo de ataques contra la libertad de expresión, haciendo un llamado al más estricto respeto de los derechos humanos y particularmente al ejercicio libre del periodismo. Asimismo, reiteraba el llamado a redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. En este sentido, la misión de Panamá encuentra en la declaración un documento que concreta los planteamientos que en la mañana de hoy han sido expresados por ambas cancilleres y por ello se une al apoyo de esta solidaridad y respaldo hemisférico ante los actos de violencia en la zona de fronteras entre Colombia y Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor embajador. Ahora tiene la palabra Nicaragua. Señor representante Luis Alvarado. Muchas gracias, señor presidente. La Misión Permanente de la República de Nicaragua le extiende una cordial bienvenida a la señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, María Fernanda Espinosa, y a la señora ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, María Ángela Holguín, y a los distinguidos miembros de las delegaciones que les acompañan. Señor presidente, con Ecuador nos unen tradicionales lazos de amistad y cooperación como países hermanos que somos. Hemos tomado debida nota de su presentación y aprovechamos la ocasión para reiterar todo el cariño y la solidaridad del pueblo y gobierno de Nicaragua que dirigen el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, al querido pueblo y gobierno ecuatoriano
en momentos en el que el luto les embarga por la muerte de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra. Solicitamos por su digno conducto que se haga extensiva a los familiares de las víctimas nuestras condolencias, sentimientos de pesar y nuestras oraciones para que Dios, el creador de todas las cosas, les dé el consuelo necesario en estos momentos de dolor a los familiares y amigos de los recordados periodistas. Seguiremos acompañando todos los esfuerzos que vienen emprendiendo el gobierno del Ecuador en aras de preservar la paz, la seguridad y la estabilidad que han caracterizado a su país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor representante, muchas gracias. Tiene la palabra el señor embajador de Guatemala, don Gabriel Aguilera. Gracias, señor presidente. Me permito saludar y agradecer la presencia y presentaciones de las señoras ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Expresar la profunda condolencia del pueblo y gobierno de Guatemala a las familias de los comunicadores sociales y miembros de los cuerpos de seguridad que fueron víctimas de acciones criminales en la zona fronteriza de ambos países. Expresar nuestra plena solidaridad con el esfuerzo de seguridad conjunta de Colombia y Ecuador para llevar a la justicia a los responsables de esos execrables crímenes y para combatir el crimen organizado. Y desde luego, reiterar nuestro pleno apoyo y adhesión a esta declaración de solidaridad y respaldo hemisférico ante los actos de violencia en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador que acabamos de adoptar y que expresa en una forma muy bien lograda lo que es un sentimiento americano ante la situación que atraviesan nuestros pueblos hermanos de Colombia y Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene ahora la palabra el señor representante del Paraguay, José. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro fraternal saludo y bienvenida a las señoras cancilleres del Ecuador y Colombia. Es una satisfacción recibirlas en este Consejo Permanente. Agradecemos igualmente la valiosa información transmitida por las señoras cancilleres el día de hoy. Me permito, señor presidente, dar lectura al comunicado de prensa emitido por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estos hechos. El Gobierno de la República del Paraguay expresa su solidaridad con el Gobierno de la República del Ecuador y su pueblo y repudia el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de este país, en manos de disidentes de la FARC en el sur de Colombia. La República del Paraguay transmite sus condolencias a los familiares de los comunicadores fallecidos, repudia y condena de la manera más enérgica el lamentable suceso que, además de cegar vidas inocentes, atenta contra la libertad de prensa. Asunción, 13 de abril del 2018. Igualmente, señor presidente, transmitimos nuestro reconocimiento y apoyo a los gobiernos de Colombia y Ecuador por sus esfuerzos para identificar y sancionar a los perpetradores y cómplices de los actos de violencia. En dicho sentido, nuestro decidido apoyo a la declaración aprobada por aclamación el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don José Pereira. Ahora tiene la palabra el señor representante de Canadá, Sebastián Segat. Thank you, Mr. Chair. And first of all, Mr. Chair, let me offer the full support of our delegation as you initiate your chairmanship of the Permanent Council. And I would also like to express our thanks to the foreign ministers of Colombia and Ecuador for the reports that they presented on these tragic events. It was with great grief that we learned of the assassination of members of the security forces and also of these 3 journalists. Canada offer our deepest condolences to the families of the victims and their loved ones. And as stated by our foreign minister, the Honorable Chrystia Freeland,
who's also a journalist by trade. Journalists and other media professionals play an essential role in our society. They strengthen our democracies, speak up for the vulnerables, and hold governments to account. These journalists were murdered doing their job in serving the public interest. Canada stands with Ecuador and Ecuadorians during this difficult time, and we also stand with both Colombia and Ecuador in their efforts to fight drug trafficking and transnational organized crime. Thank you, sir. Gracias a usted, señor representante. Y tiene ahora la palabra el señor embajador de El Salvador, don Carlos Calles. Gracias, señor presidente. Señor secretario general adjunto, excelentísimas señoras cancilleres de Colombia y del Ecuador. La delegación de El Salvador se solidariza con las familias de las víctimas, todas las víctimas, de este flagelo perverso que cabalga por estas naciones. El ejemplo que nos está dando la República del Ecuador y la República de Colombia de la forma de esta ingente cooperación y solidaridad con la que están abordando esta adversa, muy adversa situación, sea ejemplo para todos nosotros para hacer realidad esta declaración que hemos aprobado ahora por aclamación. Sabemos que es un nefasto fantasma que navega, pero que genera víctimas reales. Por lo tanto, es entre todos nosotros, conjuntamente, que tenemos que hacer lo imposible para derrotarlo. Gracias, señor presidente, y reciba nuestra solidaridad permanente. Gracias a usted, señor embajador. Tiene ahora la palabra el secretario general de la organización, don Luis Almagro. Gracias, señor presidente. Reafirmo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y a las repúblicas de Ecuador y Colombia por los trágicos sucesos que hemos denunciado hoy aquí. Quiero reiterar la bienvenida de mi parte a la ministra María Ángela Holguín, canciller de Colombia, y a la ministra María Fernanda Espinosa, canciller de la República de Ecuador, por su presencia en esta sesión del Consejo. Es muy grato para mí ver el compromiso de ambos países en el fortalecimiento de la relación bilateral, un compromiso que se reafirma en la lucha contra el narcotráfico, que debe definitivamente fortalecer variables de cooperación a nivel bilateral. Pero esa cooperación a nivel bilateral también debe extenderse a todo el hemisferio. La cooperación y solidaridad debe ser hemisférica para hacer la lucha contra el narcotráfico eficaz, para hacer la interdicción a la que refería la ministra Holguín eficaz. Por nuestra parte, vamos a pedir que la MAP-OEA fortalezca la presencia en la región y fortalezca actividades en la región afectada por esta situación específicamente. Desde la muerte de fuerzas de seguridad ecuatorianos a manos de grupos disidentes de la FARC en el mes de marzo, también sumado a la muerte de fuerzas de seguridad colombianas en la misma semana, hemos seguido con preocupación los hechos de violencia que se han venido suscitando. Hemos condenado enérgica y categóricamente el crimen atroz perpetuado por el grupo disidente Oliver Sinisterra en contra de los 3 periodistas ecuatorianos. Hoy reitero mi condena. Reiteramos nuestra condena además porque este grupo aún no ha entregado los cuerpos de las víctimas y porque este y otros grupos ilegales siguen instigando a las comunidades a través del secuestro, como el ocurrido en contra de 2 ciudadanos ecuatorianos el pasado 17 de abril. Amenazas y otras formas de violencia en contra de las comunidades fronterizas. Es absolutamente inaceptable este tipo de acciones. Y como
comunidad internacional, como comunidad hemisférica, no debemos mostrar ningún síntoma de debilidad respecto a las acciones de este grupo de criminales. Repudiamos cualquier hecho que busque acallar a los comunicadores y comunicadoras sociales, líderes y lideresas comunitarias y las autoridades locales de ambos países que buscan esclarecer los hechos de violencia acometidos e informar a las comunidades para prevenirlas de la violencia. La cooperación conjunta entre Colombia y Ecuador, como la que llevó a la captura de alias Brian y otros 43 miembros de su organización el 18 de abril, muestran que de manera conjunta es posible obtener buenos resultados en el combate a la inseguridad. Sabemos que ambos países buscan el fortalecimiento de los instrumentos binacionales existentes, por ejemplo la Combifron, para volver más efectivas las acciones en contra de estos grupos ilegales. Solo a través de la apertura, comunicación franca y voluntad política pueden resolverse los problemas. Pero estamos en presencia de un problema transnacional y por lo tanto las soluciones no pueden ser únicamente bilaterales, sino que debemos enfrentarlas, resolverlas, cooperar regionalmente para así hacerlo. Es por eso que siempre hemos insistido en invitar a la comunidad internacional para que apoye estas iniciativas nacionales y binacionales que buscan combatir el crimen organizado transnacional en cualquiera de las fronteras. Es importante la coordinación bilateral en todos los temas, incluidos en temas de refugio en esa zona. Las soluciones, de todas formas, no deben ser enfocadas solamente desde un punto de vista o solamente en un campo de acción. Deben ser absolutamente multidisciplinarias y hay que involucrar a comunidades fronterizas, autoridades locales, líderes sociales, educadores e iglesias que hacen presencia en la zona para que de un enfoque integral se puedan resolver temas sociales y de seguridad que las afectan a las mismas. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario general. Quisiera, si lo tienen a bien las señoras cancilleres, entonces concederles el uso de la palabra para englobar las distintas apreciaciones y consideraciones que aquí se han hecho. Señora canciller del Ecuador, doña María Fernanda Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Realmente solo me queda agradecer una vez más las innumerables muestras de apoyo y solidaridad con el Ecuador, agradecer a los países miembros de la OEA por la adopción por aclamación de esta declaración, pedir que se mantenga en nuestra memoria y en nuestro espíritu a las 7 víctimas de la violencia y del terror, y esa condolencia colectiva a sus familias, que son, como lo ha dicho la canciller de Colombia, quienes más sufren esas pérdidas. Recordar que también tenemos una deuda pendiente, esta acción humanitaria que requiere urgentemente la recuperación de los 3 cadáveres de las víctimas, de las 3 víctimas, pues que fueron cuya vida terminó, más bien dicho, por acción de estos delincuentes. Confiamos plenamente en las acciones de la Cruz Roja Internacional que está en este proceso. Les reitero a los países miembros de la OEA que lo que más aspira el Ecuador es a volver a ser ese territorio de paz y de fraternidad que siempre hemos sido, para ser consecuentes con la resolución adoptada por esta organización en el año 2014, que resuelve consolidar a las Américas como una zona de paz. Así debemos ser, y para ello es fundamental la cooperación, la coordinación, la corresponsabilidad en el combate al crimen transnacional organizado y en el combate al narcotráfico. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora canciller. Tiene la palabra la señora ministra, doña María Ángela Holguín.
Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los miembros de este Consejo Permanente por su solidaridad, por su acompañamiento y por su entendimiento de la situación que estamos viviendo en la frontera entre Colombia y Ecuador. Asimismo, al señor Secretario General Luis Almagro. Creo que solamente juntos podemos realmente combatir este flagelo para exterminarlo de la región. Esto no es solamente hacer unas acciones para que vuelva una calma pasajera. Acá tenemos que fortalecer las instituciones de los estados, fortalecer la reacción que tenemos que tener para que no vean ninguna debilidad estas organizaciones criminales y se metan por cualquier rendija que encuentran. Esto no es solamente, y yo aquí quiero reiterar, un tema de Colombia por su situación lamentable que ha habido con el narcotráfico. Acá tenemos que ser todos, porque en la medida en que Colombia va fortaleciéndose su presencia en todo el Estado, en la medida en que Colombia logra llegar absolutamente a todo el país gracias a la paz que hemos firmado con las FARC, pues esos grupos se van hacia otros territorios. Y ahí es donde no pueden encontrar ningún tipo de debilidad institucional, sino todo lo contrario, una fortaleza, y esa fortaleza se logra si trabajamos juntos, si nos ayudamos mutuamente, y eso es lo que Colombia ha hecho en estos años y lo que está haciendo de una manera tan decidida con el Ecuador y trabajando en cooperación con el Ecuador. Por ejemplo, en los temas de inteligencia, Colombia logró resultados el día que unió la inteligencia de sus fuerzas militares, de cada una de ellas, y que no trabajaran individualmente, sino que todos tuvieran la misma información. Ahí se fortaleció esa lucha contra las cabecillas de las FARC y contra el narcoterrorismo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con Ecuador. La unión de las inteligencias, de la información, es lo que va a lograr y lo que va a llevar a que podamos realmente acabar con estas estructuras que están en esta zona. Quiero darle las gracias por el apoyo a esta resolución, y creo que el secretario general Almagro mencionó dos cosas que quiero retomar acá, y le pediría el favor a la OEA que trabajáramos en ese sentido. Una es el fortalecimiento de lo que hace la MAPOEA en las diferentes zonas de Colombia. Nosotros tenemos un acuerdo con la MAPOEA que le hace seguimiento a aquellas zonas donde las FARC han salido, precisamente donde estas organizaciones criminales, donde estos carteles internacionales se han ido instalando, para que haya una mayor presencia de la MAPOEA, para que le haga un seguimiento y podamos tener esa colaboración y esa ayuda también en esas zonas de frontera. E igualmente, pues en la OEA tenemos la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión contra el Terrorismo. Yo les pediría que en esas comisiones miraran qué tenemos que hacer mancomunadamente todos los países de la región, cómo podemos unirnos más para poder lograr resultados, y que no tengamos esta sensación de que estamos solos o que nos enfocamos solamente en el momento en que pasa algo en un país específico. Esto es de todos. Hoy nos pasa a nosotros, mañana le pasa a cualquier otro país. Nosotros tuvimos 7 policías asesinados la semana pasada, precisamente por el llegar a esas zonas donde el Estado nunca había llegado, con sustitución de cultivos, con recuperar las tierras que habían despojado a los campesinos. Y ahí es donde uno siente esa fuerza de los carteles, del narcotráfico, de ese narcoterrorismo que no quiere que avancemos en lograr tener un país seguro, un país estable y un país que realmente el gobierno del presidente Santos está decidido a que viva en paz. Muchas gracias. Muchas gracias a las señoras cancilleres María Fernanda Espinosa, doña María Ángela Holguín. Para este Consejo Permanente es de la más alta importancia. Agradecemos la presencia de ustedes, agradecemos la información que se ha expuesto ante el Consejo Permanente, agradecemos su invocación a que cerremos filas,
a que unamos todos los esfuerzos de nuestras naciones en el continente para derrotar, para combatir ese desafío representado por la delincuencia transnacional, por el narcotráfico. Agradecemos el ejemplo, el coraje, la decisión indeclinable, el ejemplo de países hermanos trabajando hombro a hombro para enfrentar un desafío común. Muchas gracias a todos los colegas y representantes por la aprobación de esta declaración y por la renovación de voluntad y de ánimo para perseverar y continuar en la ejecución de los propósitos de la misma, como aquí se ha mencionado. Muchas gracias al secretario general, don Luis Almagro. Igualmente, muchas gracias al embajador del Ecuador, a don José Valencia, y a su equipo por la perseverante acción diplomática a efectos de trabajar con nuestro equipo en la explicación y construcción del consenso alrededor de esta declaración. A los señores embajadores de Ecuador y de Colombia ante la Casa Blanca, a todos ustedes, muchas gracias y me permito dar por levantada la sesión.